Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a esta clase para obreros que dan en la escuela dominical o que se están preparando para dar algo del Antiguo Testamento. Espero que Dios les esté bendiciendo. Nuevamente, perdón por las fachas, pero todavía no puedo ponerme, no me entran las playeras, polo ni las camisas, por el brazo. El codo está como que muy voluminoso. Entonces, pues. Es un poquito complicado. Espero ya poder tener algo de ropa ajustada para que ya pueda yo regresar a mis actividades en un poco tiempo. Mientras tanto, pues continuamos con estas clases de esta forma. Ya saben, si tienen preguntas, comentarios, eh, preferentemente mándenmelos por WhatsApp. A veces me cuesta trabajo ubicarlos en el YouTube, en la página de YouTube, pero bueno, espero que lo puedan, que me puedan hacer comentarios, preguntas, por lo pronto pues tenemos que seguir avanzando porque no, las clases continúan. Entonces, pues vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros en muchas maneras, nos cuidas, nos proteges. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, los maestros de escuela dominical, los hermanos que están dispuestos a enseñar. Te ruego, Padre, que tú bendigas, que tú cuides, que tú ayudes al que necesita ayuda, hagas milagros en aquellos que lo necesiten. Señor, tu nombre sea honrado y glorificado en toda nuestra vida. Te ruego, Señor, tu bendición para esta clase, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a pasar a compartir lo que es la, este, la pantalla en este día. Pues vamos a estar viendo, ya saben, la clase de panorama del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a pasar a uno de los profetas, a uno de los profetas menores, al libro de Oseas. Este es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Este tiene la historia, tiene la historia significado. Eh, de ser así, ¿cómo podríamos aprender las lecciones? En general, los historiadores creemos que la historia tiene más que un significado, sí una explicación de por qué pasan las cosas, y básicamente la utilidad que nos da es mostrarnos cómo eso afecta a nuestras vidas en el día de hoy. Y en el caso de los libros históricos del Antiguo Testamento, particularmente el libro de Primera y Segunda de Reyes, que nos mostraron 400 años de la historia de Israel, pues definitivamente tenemos que encontrarles un significado, pero no es un significado que nosotros pudiéramos, bueno, podemos darle nosotros un significado, pero los profetas son el comentario de Dios acerca de esa historia. Los libros proféticos, tanto los mayores como los menores, nos cuentan, nos muestran qué es lo que piensa Dios de esa historia. Eh, hemos visto, hemos visto que los profetas son tanto un comentario de lo que ya pasó como de lo que está por venir, aún para nosotros. Y revelar el significado de la historia que hemos visto en los libros de los reyes ha sido el objetivo de estas clases que hemos visto, tanto de Isaías como ahora que vamos a entrar a estos profetas menores. Si uno se fija un poquito en el libro de Isaías, encontramos de Isaías en adelante ahí en nuestras Biblias lo que les llamamos los profetas. Los profetas a su vez los dividimos en profetas mayores y profetas menores. Ya se acuerdan que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores van desde Oseas hasta el libro de Malaquías. Más o menos, algunos piensan que los profetas mayores y menores se dividen así por el tamaño, porque en general los profetas mayores son libros grandes y por lo general los profetas menores son libros más pequeños. De hecho, los profetas menores tradicionalmente estaban ubicados cuando no había imprenta y no se escribían
libros, como los conocemos, sino se hacían rollos. Los profetas menores estaban en un solo rollo que se llamaba el libro de los 12. Era un solo rollo y ahí se ubicaban los 12 profetas menores. Este libro de los 12 es sorprendentemente, nos sorprende porque tiene un mensaje único, a pesar de la diversidad de autores que aparecen y de digamos, la disposición temporal de los libros. Tienen básicamente un mensaje. Su impulso general es el pecado, nos va a hablar del juicio, la misericordia y la esperanza, casi siempre en cada uno de los libros. Los profetas menores condenan fuertemente el pecado de la época en que vivieron, ya sea en el reino del sur o para el reino del norte. Pronuncian juicio para el reino del sur o para el reino del norte, pero también a veces avanzan hacia el juicio final para toda la humanidad, para todo el mundo. Ellos también declaran la misericordia de Dios al pueblo de Dios, la misericordia divina a través de las promesas de un Mesías venidero, y al final proclaman un mensaje de esperanza en la restauración, en la restauración de los redimidos y de un reino eterno de parte de nuestro Dios. Básicamente de eso se tratan los profetas menores. Hoy vamos a ver precisamente a uno nuevo, al primer profeta menor, que es el profeta Oseas. Este, Oseas 1:1, si lo buscamos ahí en nuestras Biblias, libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1. Oseas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este pequeño versículo nos da digamos, nos da la pauta temporal del libro. Oseas predicó durante los reinados que van del rey Usías hasta el rey Ezequías, mientras en Israel reinaba Jeroboam segundo. Hay un Jeroboam primero y este es el Jeroboam segundo. En esa época predicó Oseas. Si uno piensa un poquito en la introducción del libro de Isaías, ahí en Isaías capítulo 1, se encuentra una cosa curiosa. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, si uno se fija, Isaías y Oseas fueron contemporáneos. Los dos vivieron en la misma época, predicaron durante el mismo espacio temporal, eh, eh, de ambos durante los reinados de Usías hasta el rey Ezequías. La diferencia está en que mientras Isaías predicaba en el reino del sur a Judá, Oseas lo hacía al reino del norte, a Israel. En la época de Jeroboam segundo, en el reino del norte, fue todavía una época de gran prosperidad económica, de gran comodidad, y en esa prosperidad y comodidad los israelitas, los del reino del norte, pues se hundieron aún más en su idolatría, en adorar a dioses extranjeros en lugar de nuestro Dios. Esa era la época en que vivió el rey, en que predicó Oseas en el reino del norte. En cuanto al bosquejo, Oseas aborda el problema central de la idolatría en dos secciones. O sea, se divide en dos secciones, prácticamente del capítulo 1 al capítulo 3 y del capítulo 4 al capítulo 14. Los primeros tres capítulos son una parábola que usa como imagen central la vida de Oseas. Usa el matrimonio en el que vive Oseas con una esposa infiel para presentar la relación de Israel con Dios.
en esta imagen de un matrimonio roto, provee el marco general, no solamente para el libro de Oseas, sino para todos los profetas menores, especialmente los que están antes del exilio. Eh, en esta historia se ve que Israel, el reino del norte, ha abandonado el pacto con el Señor, pero al mismo tiempo nos presenta a Dios como un esposo fiel. Y este esposo fiel va a recuperar a su pueblo, a su esposa, y la va a restaurar en el futuro. De eso básicamente tratan capítulos 1 al 3. Capítulos 4 al 14, la segunda parte del libro de Oseas, continúan estos mensajes de Dios para su pueblo. Usa un lenguaje poético, pero al mismo tiempo un lenguaje apocalíptico, de juicio, donde es difícil mantenerse en donde nos encontramos dentro del libro. Pero más adelante, por cierto, antes de continuar, más adelante les voy a hacer llegar el PDF de esta clase, y si alguien lo necesita impreso, me levanta su manita, me pide, hermano, yo necesito el pasaje impreso, y se los voy a hacer llegar. Pero también quiero mandarles el cosa, el PDF del bosquejo que se usaría en clase, y ahí van a notar estas divisiones, ¿no? De la primera parte y de la segunda parte del libro de Oseas. Pero bueno, eh, en la segunda parte, capítulos 4 al 14, hay un ciclo básico triple que se repite 3 veces. Es un ciclo que se repite 3 veces como un círculo vicioso, diríamos, que comienza siempre con una acusación en la que Dios acusa a su pueblo de sus pecados. Luego les anuncia un juicio si no se arrepienten, y enseguida les muestra su misericordia y cómo Dios va a redimir a su pueblo, al pueblo del pacto. Y esto lo hace 3 veces durante estos capítulos 4 al capítulo 14. Y saber dónde nos encontramos dentro de estos ciclos nos puede ayudar a seguir la dirección general de Oseas. En algún momento vamos a estar en alguna parte del juicio, luego vamos a pasar tal vez a alguna acusación, y luego vamos a ir hacia lo que es el anuncio del juicio, la misericordia, y regresar otra vez a la acusación, y hacerlo 3 veces. Y saber dónde estamos nos va a ayudar a entender más el libro de Oseas. ¿Cómo podemos resumir mejor los temas en el libro de Oseas? Pues es más útil si vemos a Oseas como una profecía acerca del amor. El amor, incluso el amor de Dios, es muy incomprendido en la actualidad. Nos basamos mucho al romanticismo, a la idea de un amor romántico, y aunque vimos algo así en Cantares, un poco así en Cantares, a veces malentendemos lo que es el amor, y malentendemos lo que es el amor de Dios. Oímos mucho de que Dios es amor, y a veces confundimos que Dios es amor con un Dios que no le importa lo que hacemos, con un Dios que independientemente de lo que hagamos, a Él le da igual porque nos ama. Y tenemos a veces una idea distorsionada, la gente, no tenemos, pero la gente luego tiene una idea distorsionada acerca del amor. Y el libro de Oseas nos da una idea de cómo es el amor de Dios. Recuerdo que hace tiempo Jonathan predicó acerca del incomparable amor de Dios, y en verdad es un amor muy extraño. ¿Qué nos enseñan estos libros que hemos estudiado hasta ahora acerca del amor de Dios? Es una buena pregunta que le pueden hacer a sus alumnos. ¿Qué nos enseñan estos libros que hemos estudiado hasta ahora acerca del amor de Dios? Hemos visto el amor de Dios en Génesis, que incluso aunque parezca sorprendente,
Una muestra de amor fue haber sacado a Adán y a Eva del jardín del Edén inmediatamente después de la caída. Luego vemos el amor de Dios respetando a Noé, a su familia, el amor de Dios con Abraham, con el pueblo de Israel, en los Salmos. Entonces, ¿qué nos enseñan estos libros acerca del amor, al amor de Dios? Bien, hemos visto el contexto. Oseas predicó al reino del norte al mismo tiempo que Isaías predicaba al reino del sur. Hemos visto acerca del bosquejo. Se divide en dos partes. Una parte del 1 al 3 que nos van a hablar de que van a usar como base la vida matrimonial de Oseas. Luego la parte del 4 al 14, que van a ser mensajes que incluyen acusación, juicio y misericordia en tres ciclos que nos van a estar mostrando estas tres partes. Y el tema, eh, eh, pues es una profecía acerca del amor y precisamente de, del amor de Dios. Vemos en Oseas capítulos 1 al capítulo 3 la extraña historia de amor, la extraña historia de amor. El libro de Oseas comienza con dos imágenes que capturan el mensaje de todos los profetas menores. Primero ahí en Oseas capítulo 1, versículos 2 al 3, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Comenzando en esta historia nos va a mostrar Dios que la rebelión del pueblo de Dios es tan horrible, es tan personal que en este libro se describe como la desgarradora historia de un adulterio. Dios ha sido fiel con su pueblo y el pueblo no le ha respondido con fidelidad. El pueblo se ha apartado de Dios y Dios lo ve como el adulterio de uno de los cónyuges hacia su fiel esposo. Useas nos muestra además que no es cualquier cosa lo que está diciendo. Dice ahí en capítulo 3 versículos 1 al 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo yo haré contigo. Es decir, no es nada más un adulterio, sino que es un adulterio que implica también prostitución. Eh, Gomer no solamente adultera, sino que además se vende. Y cuando uno lee el libro de Oseas, uno descubre cosas muy tristes. No solamente, no es que ella se venda para recibir dinero de otros hombres, sino que ella paga a esos hombres para adulterar con ellos. Y el dinero que usa es el dinero que Oseas le ha dado, es lo que Oseas le ha dado para mantenerla, lo cual hace de esta historia no solamente triste, sino extremadamente dolorosa y cruel. A pesar de que Gomer cometió adulterio, Oseas la recibe. Oseas recibe la orden de recibirla y esto simboliza lo que había estado ocurriendo durante generaciones desde la época de Jeroboam primero, pero a una escala mayor.
Israel había estado jugando a la ramera con otras naciones, con otros dioses, eh, y Dios siempre fue para con ellos un Dios fiel y un Dios perdonador. Él pudo haber destruido a la nación de Israel desde la primera vez que se apartaron, y los pudo haber apartado, pero a estas alturas ya han pasado más o menos 200 años de que ha ocurrido la separación, un poco más de 200 años, y Dios siempre fue fiel y Dios siempre fue perdonador. Pero en el libro de Oseas nos está anunciando que las cosas están a punto de cambiar. Ha llegado el tiempo de que las maldiciones que Dios había prometido como consecuencia de la desobediencia ahí en Deuteronomio, eh, lleguen, comiencen a cumplirse. Eh, Dios había prometido bendición a quienes fueran fieles al pacto, pero al mismo tiempo había prometido maldición a a quienes se apartaran del pacto. Y el hecho de que Dios sea un Dios de amor no significa que Dios ignore el mal. Dice ahí Oseas capítulo 2, versículo 13, Oseas 2, 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. El hecho de que Dios fuese un Dios de amor no significaba que fuese un Dios que ignoraba el mal o un Dios débil que le costaba trabajo castigar el mal porque los ama y siente mucho apego para ellos y prefiere aguantar su maldad a, ¿cómo digamos? A no mostrarles amor o algo así. No, Dios no es así. Eh, este castigo, sin embargo, uno se preguntaría, ¿duraría para siempre? Si duraba para siempre, Dios de todas maneras sería justo. Israel había hecho lo suficiente como para que Dios dijera, ya no más con ustedes y se acabó mi relación con ustedes para siempre. Eh, pero el increíble mensaje de Oseas es que Dios iba a mostrar misericordia para su pueblo. Dice ahí en Oseas capítulo 2 versículos 19 y 20, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Es sorprendente ver cómo Dios hace esta promesa de que este juicio que vendría para Israel, no iba a ser el rompimiento final y total y eterno con Israel, que vendría un tiempo de restauración, que vendría un tiempo de reconciliación. Pero hay que recordar algo, el amor de Dios no se gana, no se recibe por ser demasiado encantador o por ser buena gente o por ser muy amigables. En esta historia de Oseas, tanto para Israel como para nosotros, nuestro rol no es el de Oseas, que es el esposo amoroso y virtuoso. No, más bien nuestro rol es Gomer. Interpretamos más a esta persona que a Oseas, definitivamente. Para nosotros, el hecho de que el amor de Dios sea libre y misericordioso es una buena noticia, pero no hay que olvidar que Dios no puede dejar de mirar a otro lado, con tal de mantenerse fiel con nosotros. Es bueno reflexionar y recordar que cada pecado que nosotros cometemos equivale a infidelidad conyugal a Dios, cada pecado. Eh, por eso cuando primero Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y hablamos de confesar y hablamos de ver las cosas como Dios las ve. Bueno, cada pecado lo ve como infidelidad a Dios.
y tenemos que reflexionar en ello. Pero al mismo tiempo nos podemos regocijar en lo que Él ya ha hecho para rescatarnos, no en lo que Él hará, sino en lo que Él para nosotros ya hizo por rescatarnos, enviar a su Hijo a morir en una cruz por nosotros y que Él además resucitase al tercer día. Hay otra imagen aquí que retrata el amor de Dios y son los nombres de los hijos de Oseas. Ahí en Oseas capítulo 1, versículo 4 vemos a su primer hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El primer hijo de Oseas se llamaba Jezreel, y hacía memoria a una masacre que hubo en los tiempos del rey Jehú, cuando él no solamente cuando él mató a muchísima gente y provocó la ira de Dios. Ese es el primer nombre del pequeño hijo. Luego en capítulo 1 versículo 6 dice acerca de su segundo. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y luego en versículo 9 dice, dice, después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y, y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Son impactantes los nombres de estos hijos de Oseas, no amada y no es mi pueblo. Estaban dando un anuncio. Recuerden que en aquel entonces los nombres de los hijos eran importantes por el significado que ellos daban. Y el punto trágico en esta historia es que Dios estaba desechando a Israel como su pueblo. El juicio había llegado. Habían estado lejos de Dios por más de 200 años. Parecía parecía que eso no era importante porque les iba a veces muy, muy bien, a veces les iba mal, y ellos entendían como que pues es parte de la vida, pero a veces les iba muy bien y ellos entendían, es porque Dios está bendiciendo mi andar o a Dios no le importa. Pero llegó el momento en que esto está a punto de cambiar. El juicio ha llegado, pero ¿qué ocurre después del juicio? ¿Qué sucedería después? Dice ahí en Oseas capítulo 2 versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y luego en capítulo 3 versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dice ahí al final, tendré misericordia de Lo Ruama y diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. En esta parte final de esta sección de Oseas capítulos uno al 3, los nombres, los terribles nombres se invierten y se muestra la misericordia de Dios. Dios reincorpora a la nación, la vuelve a llamar su pueblo. ¿Quién recibirá esa misericordia? Toda la nación, así sin importar lo que hayan hecho, sin importar hacia dónde se hayan dirigido. No, como leí al final en Oseas capítulo 3 versículo 5, alcanzan esta misericordia los que vuelven y buscan al Señor su Dios y a David su rey. Es un versículo, capítulo 2 versículo 23, es un versículo fascinante. Oseas profetizó durante los reinados de los reyes que vivieron 200 años después de David. eh, Profetiza. Cuando él dice que el pueblo buscará a David, su rey, no está hablando del rey David, el rey que vivió en la época previa al libro de los reyes. Estaba hablando del Mesías, de él estaba hablando, de ese hijo de David,
que iba a traer la redención al pueblo de Israel. Siglos más tarde, si uno piensa en, no sé, 700, casi 800 años después, Pablo escribe la epístola a los romanos y ahí en Romanos capítulo 9 versículo 25 cita, cita en cierta manera Oseas 2:23. Romanos capítulo 9 versículo 25, eh, dice, dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada. Eh, eh, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serás llamados hijos del Dios viviente. Cita Oseas 2:23 y Oseas 1:10, esta pequeña cita. Y lo sorprendente de cómo Pablo lo cita aquí en Romanos capítulo 9 es que no solamente incluye a Israel, sino también incluye a los gentiles. De hecho, viene antes, dice, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada. Nos está mostrando que no solo Israel, sino todos nosotros estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Y todos, no solamente el pueblo de Israel, merecía merecíamos estar expulsados de su presencia por la eternidad. Pero nuestro Señor Jesucristo soportó la ira de Dios para que nosotros pudiéramos regresar a la comunión perfecta con Él. Y esa es la extraña historia de amor. Un Dios fiel que llama de vuelta a su pueblo a pesar de la infidelidad de ellos. Un Dios fiel que muestra su amor, el amor de Dios a una novia rebelde y muy rebelde. Entonces, de eso habla la primera sección de el libro de Oseas, la extraña historia de amor. Entonces, hemos visto una introducción a los libros proféticos, hemos visto el contexto de Oseas, el tema de Oseas, una profecía sobre el amor. Su bosquejo se divide en dos partes, Oseas capítulos 1 al 3, que usa la imagen la imagen del matrimonio de Oseas, y Oseas capítulo 4 al 14, que nos va a hablar de este ciclo de tres cosas, este ciclo de tres eh, pasos, un anuncio una acusación del pecado, una invitación al arrepentimiento y la restauración. Entonces, en Oseas capítulo 4 versículos 4 al 14, vemos el desafío del amor, eh, el pecado. En esta sección vemos este desafío, el pecado del pueblo de Dios que desafió su amor. Dice Oseas capítulo 4 versículos 1 al 12. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Hay mucha maldad en el pueblo de Israel, en el reino del norte. Eh, hay bastantes cosas feas que suceden en el reino del norte. Hay una falsa adoración. En realidad ya no adoran a Dios. Desde la época de Jeroboam pusieron dos becerros que representaban a Jehová en esta horrible representación. Y desde entonces se habían ido alejando. Con la llegada de Acab y Jezabel, pues introdujeron la adoración a Baal y a otros dioses. Oseas no usa términos dóciles para hablar acerca del pecado. Desobedecer al Señor no es algo pequeño,
e insignificante como a menudo pretendemos. Es adulterio. Y por causa del pecado del pueblo, Dios dice que juzgará. Y gran parte de estos capítulos están llenos de ese juicio. Y así deberíamos de ser nosotros, tanto en nuestras enseñanzas, cuando enseñamos, como cuando predicamos o como cuando hablamos en nuestra vida privada. Debemos recordar que el pecado no es algo insignificante, no es algo pues, que no lo podemos evitar porque pues así somos y pues ya ni modo y qué más puede. No, es algo horrible y tenemos que verlo así y nos tiene que doler de esa forma eh, porque esto da paso a la segunda parte. Si no vemos el pecado como lo ve Dios, nunca podemos llegar a la recuperación del amor, que es el arrepentimiento. Si el pecado es problema y ocasiona juicio, ¿cuál es el camino de regreso a Dios? Y Oseas dice que la recuperación del amor se consigue a través del arrepentimiento. Encontramos misericordia en medio del juicio. Dice Oseas capítulo 6 versículos 1 al 2. Venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Wow, las palabras son sorprendentes. El pecado luce bien en la oscuridad, pero el arrepentimiento trae el pecado a la luz. Debemos exponer nuestro pecado a través de la reflexión, a través de la oración, la confesión y la meditación en la palabra de Dios. Es muy triste, pero resulta que Israel escuchó estas palabras de Oseas, escuchó esta invitación que daba Dios a través de Oseas de volverse a Dios, pero lo ignoró. Y como Oseas profetizó, años más tarde, el imperio asirio invadió el reino del norte, destruyó a Israel pocos años después del ministerio de Oseas. No había terminado sí, prácticamente después del ministerio de Oseas llegó el imperio asirio y destruyó a la nación. Pero las promesas y la esperanza ofrecidas en este libro a todo aquel que se arrepentía permanecieron. Muchas de estas promesas de misericordia descritas se desarrollan ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y es parte de nuestra esperanza de restauración y en general llegamos a Dios también a través del arrepentimiento. Entonces, en la segunda parte del libro de Oseas, capítulos 4 al 14, en primer lugar vemos el desafío del amor, que es el pecado. En segundo lugar, vemos el camino a esta restauración, que es el arrepentimiento, la recuperación del amor. Y en último lugar, vemos la esperanza del amor, la restauración. Recuerden que son ciclos de tres, que se repiten 3 veces, en capítulo 4 al capítulo 14. El pecado desafía el amor, el arrepentimiento ofrece recuperación. Y entonces la esperanza de aquellos a quienes Dios ama es la restauración perfecta a la comunión con Dios. Oseas redimió a su esposa, literalmente la compró. Él regresó a un mercado de esclavos donde estaba ella, que en su infidelidad había terminado allí, ser esposa de un varón fiel, termina en un mercado de esclavos y Oseas va y literalmente la compra, la recupera de su prostitución ahí en capítulo 3. Dios va a hacer lo mismo, es cierto, juzgaría el pecado de Israel y después el pecado de Judá, pero iría a comprar a ese pueblo al mercado de esclavos para devolverla en su presencia. Dice Oseas capítulo 13.
versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. La palabra redimir usualmente es una palabra que implica compra. Hay diferentes verbos en el verbo griego acerca de la idea de comprar. Pero aquí es esa idea que los vendría a redimir de la mano del Seol. Pero al mismo tiempo suenan estas palabras muy familiares, porque en 1 Corintios 15, cuando Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, nos explica cómo Jesús eh, se levanta de la tumba. La muerte no tiene poder sobre él y la vida de Jesús se convierte en el rescate que se requiere, que la justicia divina requiere, para que los pecadores seamos libres. Cristo se convierte en el precio de la redención para que el pecador salga libre. Y Oseas también nos cuenta de qué manera estos creyentes son restaurados de la amorosa presencia, de la amorosa, a la amorosa presencia de Dios. Es algo bello como Oseas nos muestra, nos va dando un anticipo de lo que el Mesías vendría a hacer por su pueblo. Dice allí en Oseas capítulo 11, versículos 8 al 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Qué imagen tan increíble, qué esperanza. Quien dice que los profetas solamente hablan de juicio, se equivoca. Bueno, dicen una parte de verdad, pero no es el todo. Oseas y los demás profetas traen mensajes también de esperanza. El reino del antiguo pacto de Israel fue destruido, el reino del norte fue destruido, pero el verdadero pueblo de Dios no lo fue. Cuando Pablo cita los pasajes de la restauración en Oseas, ahí en Romanos, nos demuestra que la profecía de Oseas no se cumple en una restauración nacional del pueblo de Israel, sino se cumple en la iglesia. Eso es algo sorprendente porque a veces pensamos que la restauración del pueblo de Dios, y cuando vemos la palabra pueblo de Dios, inmediatamente la trasladamos a Israel, pero a veces, pero nunca o muchas veces no la aplicamos a la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios hoy en día. Israel, la nación que está allá, que se construyó en 1948, no es el pueblo de Dios ahorita. De ahí va a salir el pueblo de Dios de la época de la tribulación, pero ahorita no lo es. Ahorita la iglesia es el pueblo de Dios. Y Dios nos trae a reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Si luchas con creer el mensaje de esperanza de Oseas, recuerda que es Jesús quien asegura la restauración que este libro predice. Ahí en Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan de esas palabras, verdad? Dios está hablando de cómo, estaba hablando de cómo rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y llamó a la nación de Israel su hijo, su primogénito. Pero ese Israel histórico del pasado desafió el amor de Dios con el pecado. Y cuando Dios les ofreció el reconciliarse, arrepintiéndose de sus pecados, la nación de Israel dijo no y se trajo para sí mismo juicio.
¿De dónde podría venir entonces la esperanza para esos pecadores? Bueno, procedería de un hijo mejor, un Israel perfecto, Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan que estas palabras de Egipto llamé a mi hijo? El libro de Oseas, Mateo las usa para referirse al momento en que nuestro Señor Jesucristo es regresado a Israel después de haberse escondido del peligro de Herodes. Este, y aparece ahí como el Hijo de Dios, Jesús. Jesús es el Hijo que Israel nunca fue. Él fue el que cumpliría perfectamente el pacto de Dios, cosa que Israel nunca, como nación, nunca lo hizo. Él fue un verdadero israelita. Podemos ver el adulterio de Israel, pero Jesús nunca cometió adulterio para con Dios. Jesús siempre fue fiel. Entonces, es mediante la muerte y la resurrección de Jesús que somos reconciliados con Dios. Es la única forma de regresar al amor de Dios. Y de esta manera acabamos este panorama del libro de Oseas. Hemos visto una introducción a los profetas menores, hemos visto una introducción a Oseas mismo, su contexto histórico, su bosquejo, su tema, y comenzamos a ver el incomparable amor de Dios ahí en Oseas capítulos 1 al 3. Y luego vemos en capítulos 4 al 14 estos ciclos que nos hablan de el desafío al amor, el pecado, esas acusaciones que Dios hace al pueblo de Israel, ese llamado al arrepentimiento o vendría juicio y ese mensaje de esperanza, la restauración. Primero Dios, la próxima semana seguimos con la otra parte de esta lección y vamos a estar hablando del libro de Joel. Nuevamente les invito a mandar sus preguntas, sus comentarios de manera personal a mi WhatsApp y bueno, espero que les sea útil este video. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias por ese incomparable amor que tú nos tienes. Gracias porque nos amas. Gracias porque en Cristo tenemos una restauración completa a nuestra comunión. Ayúdanos a mirar el pecado como tú lo ves, a aceptar los momentos de confesión. Y Señor, también a aceptar la disciplina eh, para con tus hijos, que siempre es para nuestro bien. Gracias, Señor, te doy. Bendice a mis hermanos, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, con esto hemos terminado la clase del día de hoy y primero Dios nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.